Esta mañana vamos a hacer un receso en el estudio del Evangelio de Marcos y vamos a hablar de un tema que está directamente relacionado con los bautismos que hemos tenido y que añade una significancia especial. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, vamos a estar viendo específicamente los versículos 20 al 27. ¿Tienes tu Biblia? Te animo a abrirla en Efesios capítulo 4, versículos 20 al 24, donde vamos a ver el cambio radical. Un cambio radical que es espiritual. Los cambios son difíciles y si uno pretende ver resultados y cambios, normalmente supone esfuerzo por nuestra parte y esperamos ver resultados. Si no, ¿de qué merece la pena el cambio? Si te vas a cambiar, por ejemplo, de banco, de toda tu vida, es porque va a haber un cambio que tal vez te va a ofrecer mejores comisiones o incluso que no haya comisiones o un mejor interés en tu hipoteca. Si te vas a cambiar de operador de teléfono o de internet, esperas que tengas una mayor velocidad, una mejor conexión, tal vez te ofrecen cosas que tu operador no te ofrece o aprovechas para pagar menos. Si estás planeando cambiar de casa, es porque esperas tener más espacio, tal vez el número de habitaciones que necesitas, una ubicación más cercana al lugar que necesitas vivir. Incluso hay otros cambios, como sabemos los que nos gusta el deporte, como están esperando todos que tal vez Fernando Alonso por fin cambie, o de motor o de equipo o algo pase ahí y le dé un coche que no se rompa cada 2x3. ¿Qué sentido tendría cambiar para que no hubiera ninguna mejoría ni nada que se viese al respecto? De hecho, mucha gente está interesada sobre todo en el cambio externo, superficial. Y España es el cuarto país, y en algunas estadísticas dicen el segundo país, que más personas realizan cirugías estéticas. Primero está Estados Unidos, algunos dicen que segundo México, tercero Argentina, cuarto España, otros dicen que España ya está en segundo lugar. Sea como sea, somos uno de los países punteros en el mundo que más personas quieren cambiar su exterior de alguna manera y se someten a una cirugía estética de cualquier tipo. Pero el cambio que vamos a hablar en esta mañana y vamos a ver en este pasaje de las Escrituras habla de otra cosa. Sí, un cambio. Sí, un antes y un después. Pero es un cambio espiritual radical. Dios no solo redime, no solo salva, sino que cambia la vida de la persona regenerada. Y al igual que tal vez en los productos de caída de cabello o anticaída de cabello, o tratamientos anti-envejecimiento que nos muestran fotos antes y fotos después, la mayoría trucadas con el Photoshop. En este caso no hay trampa ni cartón. Este pasaje en Efesios 4 nos va a mostrar qué era antes una persona de Cristo y qué cambios hay en una persona después de Cristo. Y para ello, aunque nos vamos a centrar en los versículos 20 al 24, vamos a empezar leyendo en Efesios capítulo 4, versículo 17. Fijémonos lo que dice la palabra acerca de este cambio espiritual radical. Efesios 4, 17. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. En este pasaje que acabamos de leer, nos explica el cambio espiritual radical que sucede en una persona que verdaderamente ha confiado en Cristo como su Señor y Salvador, que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerada.
Y nos vamos a centrar sobre todo en los resultados del cambio espiritual, que vemos en los versículos 20 al 24. Pero fijémonos la comparación que hace anteriormente en los versículos 17 al 19, el antes de Cristo. Vemos en los versículos 17 al 19 que en primer lugar, antes de Cristo, una persona tiene una mente superficial. Versículo 17. Anda en la vanidad de su mente. Vanidad, vano, vacío, hueco. Es como un regalo que solo tiene el papel de regalo por fuera y una caja, pero ahora es el regalo y no hay nada dentro. Eso es lo que es vanidad. Nuestros propios pensamientos creemos que son los mejores, creemos que tenemos razón, pero en realidad son huecos, son vacíos, no nos llevan a ningún lugar. Y cualquier persona que no está en Cristo anda en la vanidad de su mente, de sus propios pensamientos. Él determina lo que está bien, lo que está mal, lo que le gusta, lo que no, lo que hace, lo que no. Pero finalmente todo eso le lleva a un vacío, vano, sin resultados, que busca, pero no encuentra. Antes de Cristo todos tenemos una mente superficial. Pero no solo tenemos una mente superficial, sino que tenemos una ceguera espiritual. Versículo 18, fijémonos, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Hay una ceguera espiritual, no se ve ni se siente lo que es Dios, ni Dios dice en su palabra, porque tenemos el corazón duro, por la dureza de nuestro corazón. Y la Biblia, cuando se refiere al corazón, no se está refiriendo al órgano que palpita y bombea la sangre a nuestros órganos, en lo cual nos mantiene vivos, sino que se refiere a nuestro hombre interior. Es un sinónimo para el hombre interior, tanto nuestra mente como nuestros sentimientos, nuestra alma, nuestro espíritu, aquello que no es carnal, aquello que no es el exterior. Y ahí es donde está la dureza, rechazando a Dios, rechazando lo que Dios dice y no queriendo saber nada de Él, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cadáveres literalmente espirituales, antes de Cristo. Antes de Cristo, mente superficial, versículo 17, ceguera espiritual, versículo 18, y esto lleva irremediablemente a la insensibilidad moral. Insensibilidad moral. Fijémonos, versículo 19. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles por la dureza de su corazón, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Esta insensibilidad moral no se refiere solo al plano sexual, que también lo incluye, sino cualquier otra inmoralidad que es contraria a lo que la palabra de Dios afirma. Estando ciegos, teniendo una mente vana, una ceguera espiritual, un corazón endurecido, el resultado normal, a nadie de extrañarle, es insensibilidad moral. Esto no quiere decir que no tienes ningún tipo de sensibilidad. Claro, habrá cosas que te parezcan que están bien, que están mal, pero conforme a tu propio criterio. Esto no quiere decir que vas a hacer todo lo malo posible que se te ocurre y esté en tu mano. No necesariamente, pero sí lo suficiente que te muestra que eres pecador, que necesitas arrepentirte y venir a Cristo para el perdón de tus pecados. Esto es antes de Cristo. Y hemos escuchado testimonios distintos, de distintos colores y sabores, pero todos ellos tienen este denominador común. Antes de Cristo, uno andaba en su mente superficial, estaba endurecido su corazón, y por lo tanto esto se demostraba una insensibilidad moral que se manifestaba de distintas maneras, en ocasiones públicamente, grotescamente, en otras ocasiones tal vez en lo privado de nuestro corazón, y nadie puede pensar, bueno, yo soy mejor que esa persona o que esa otra, yo no he hecho lo que dice esta persona, dice esta otra, fíjate estos otros. Bueno, ¿y tu corazón? ¿Qué piensas en tu corazón? ¿Qué haces cuando nadie te ve? Esa es la medida verdadera delante de Dios, que lo conoce todo, y delante de Él estamos desnudos. Pero en Cristo, si vienes a Cristo, si te arrepientes de tus pecados, si crees en Él, es porque Dios ha cambiado tu corazón, porque Él te ha regenerado, te ha dado una nueva vida y se ven unos cambios. Hay un antes, versículos 17 al 19, y hay un después, versículos 20
al 24. Y concretamente en Efesios 4, 20 al 24, vemos 4 resultados del cambio espiritual radical. 4 resultados del cambio espiritual radical. Comencemos por el primer resultado de este cambio espiritual radical. Un nuevo conocimiento de Cristo. Un nuevo conocimiento de Cristo. Versículos 20 y 21 que vamos a ir desgranando. Este nuevo conocimiento de Cristo es el cambio más importante. Pasamos de no saber quién es Cristo, o en el mejor de los casos, de conocer a Jesús de oídas, teóricamente, a que llegue a ser nuestro Señor y Salvador personal. El versículo 20 comienza diciendo: pero vosotros, está hablando a creyentes ya, no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Está haciendo un contraste. Fijémonos, ¿por qué sabemos que está haciendo un contraste enfático? Porque comienza diciendo, pero. Está comparando, ¿con qué compara? Con los versículos anteriores. Versículos 17 al 19. Es distinto ahora, lo que voy a decir es totalmente distinto a lo que acabo de decir en los versículos 17 al 19. Por si fuera poco, añade, no habéis aprendido a Cristo de esta manera, la manera anterior que acaba de escribir de aquellos que están sin Cristo. Es decir, su situación ahora es contraria a la que acaba de describir en los versículos 17 al 19. Y esto es porque tienen un nuevo conocimiento de Cristo. Habéis aprendido a Cristo. No de esa manera, sino de la manera adecuada. De hecho, utiliza una figura retórica, es decir, no habéis aprendido a Cristo, que se denomina litotes o litotes, depende del diccionario que lo busques. Y esto significa afirmar lo contrario de lo que se quiere decir. En otras palabras, probablemente nadie estamos familiarizados con esta figura retórica, pero lo hemos utilizado en alguna ocasión. Si tú dices, no es muy agraciado, ¿qué estás diciendo? Si lo dijeras de manera positiva, o más bien negativa, pero de modo positivo sería, es feo, ¿verdad? Estás afirmando lo contrario de lo que quieres decir con ese no. Es lo que está haciendo Pablo aquí. No habéis aprendido a Cristo de esa manera, lo habéis aprendido de otra manera que no refleja los versículos 17 al 19. Entonces, ¿ellos cómo habían aprendido a Cristo? ¿Cómo es que tienen un nuevo conocimiento de Él? Hemos de entender qué significa haber aprendido a Cristo. Utiliza un verbo muy común para los oyentes en aquella época, que se puede utilizar de diversas maneras en el Nuevo Testamento. Se puede utilizar para aprender de cosas, de doctrina, una lección, aprender por el ejemplo, aprender de personas o un aprendizaje intelectual. Pero en este caso no lo está aplicando en esa esfera. Se está refiriendo a un conocimiento personal y práctico. Personal y práctico. De hecho, la construcción gramatical que utiliza aquí se usa en otros lugares del Nuevo Testamento para describir ¿qué? La relación personal con Cristo. Se utiliza para recibirle como Señor, por ejemplo en Colosenses 2:6. Se utiliza para conocer a Cristo, Filipenses 3:10. Y se utiliza para predicar a Cristo como hijos de Él, 1 Corintios 1:23. No es un mero conocimiento intelectual, sino que es verdaderamente un conocimiento personal y práctico que cambia tu vida. En este caso, les está diciendo que habían conocido a Cristo como su Señor y Salvador. Y seguían aprendiendo de Él conforme a lo que Él enseña en su palabra y conforme a lo que Él nos dejó por medio de su ejemplo para ser más semejantes a Él día a día. Es un nuevo conocimiento de Cristo. Algunos hermanos que se han bautizado lo han dicho muy bien. Bueno, yo estaba familiarizado, pensaba que conocía a Cristo, pensaba que sabía quién era Él, pero en realidad no le conocía. ¿Por qué? Porque no era personal, porque no era su Señor y Salvador, porque esto no había hecho ningún impacto en su vida, porque era un mero conocimiento intelectual en la vanidad de su mente, hasta que Dios intervino y Él tocó ese corazón, ablandó ese corazón, abrió los ojos y le mostró a Cristo como quien es, el Salvador de los hombres. Dios hecho hombre,
que vivió una vida sin pecado perfecta, que ni tú ni yo podemos vivir, y que tomó nuestros pecados y pagó en ellos en la cruz una vez y para siempre. Y abrazándonos a Él, creyendo en Él como nuestro Señor y Salvador, confesando nuestros pecados, Dios nos da la justicia de Cristo, ahora nos ve en Él, y pone nuestros pecados en Cristo, por los cuales ya ha pagado. Y Cristo, su muerte en la cruz y la resurrección, es la única manera de ser reconciliados con Dios. Es un nuevo conocimiento de Cristo. No habéis aprendido a Cristo de esta manera. No se está refiriendo solo al momento de la salvación, que ahí comienza un nuevo conocimiento de Cristo, sino que es un aprendizaje progresivo. Sí, comienza con la salvación, pero luego hemos de seguir aprendiendo de Cristo en la santificación práctica o progresiva, crecer en su imagen. Es como el acceso a la universidad. Ahora leía que mañana aquí en León hay algunos alumnos que van a hacer la selectividad en septiembre, la última selectividad en septiembre, eso dicen. Ahora llaman otra cosa que no es selectividad, pero el caso es lo mismo, ¿verdad? Los exámenes de acceso a un grado universitario. Y después de pasar la selectividad, no es solo pasar la selectividad, sino que luego tienes que ir a clase a la universidad. No es solo ir a clase a la universidad, sino que tienes que tomar apuntes. No solo tienes que ir a clase y tomar apuntes, luego tienes que estudiarlo, hacer trabajos y probarlo, examen a examen, durante 4 años al menos, para realmente graduarte de la universidad. Este aprender a Cristo no es solo decir, bueno, yo digo que creo en Cristo, no niego que sea Dios, no niego que haya resucitado, no niego que en Él solo haya perdón de pecados, pero mira, no voy a ir a clase, no voy a aprender más de Cristo, voy a ver mi vida como quiera, y bueno, de aquí a que me muera tal vez me acercaré más a Él, o como ya he hecho una oración y he pedido perdón por mis pecados, ahora voy a vivir mi vida. Eso no es un seguidor de Cristo. El seguidor de Cristo conoce a Cristo, sigue a Cristo, porque ama a Cristo y quiere ser más semejante a Él. Y si sus pecados han sido perdonados, ya no necesita hacer nada más para ser salvo, pero realmente si ha sido salvo, no se va a quedar una mera confesión, sino que Él va a desear ser agradable a su Señor y Salvador por gratitud, para honra de su nombre y porque sabe que es lo mejor para su vida. Un nuevo conocimiento de Cristo. Pablo no duda de ese cambio, porque en el versículo 21 dice: si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. Una lectura superficial nos puede dar a entender que tal vez está dudando, ¿verdad? Es condicional. Sí, en verdad. Pero en realidad una mejor traducción diría: ciertamente, lo oísteis y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. ¿Por qué sabe Pablo que ciertamente habían oído y habían sido enseñados conforme a la verdad que hay en Jesús? Porque Pablo mismo, quien escribe esta epístola, es quien les había predicado el Evangelio a los efesios. El mismo Pablo había pasado entre 2 y 3 años hablándoles de Cristo. Lo encontramos en Hechos 19 y Hechos 20. Ciertamente ellos habían sido enseñados, porque Pablo les había enseñado. Pero no era suficiente esos 2 o 3 años. Habían pasado unos 5 o 6 años desde que Pablo había abandonado Éfeso. Ellos debían de abundar, perseverar en este conocimiento de Cristo más y más aún. En esta comunión con Él. Esto no es algo místico. Esto no solo está al alcance de unos pocos, sino que todo aquel que confiesa a Jesús como Señor, la Biblia promete que será salvo. Y si realmente conoces a Jesús como Señor, deseas conocerle más por medio de la lectura de su palabra, de la palabra de Dios, por medio de comunión íntima con Él, pero no solo por medio de comunión íntima con Él, sino por medio de comunión con otros hermanos que también conocen a Cristo. Dios no nos salva en Cristo para vivir nuestra vida aislados o aparte de los demás que conocen a Cristo, sino que Él nos salva para, en comunión unos con otros, conocerle más y más
ser enseñados congregacionalmente por su palabra, también en nuestras casas individualmente, para luego dar a conocer a otros a este Cristo que amamos, servimos y seguimos. Ellos habían oído, ellos habían sido enseñados, ¿conforme a qué? Versículo 21. Conforme a la verdad que hay en Jesús. No eran las palabras de Pablo, no eran sus ideas, no era una afirmación religiosa, sino era la verdad que hay en Jesús. Juan 14:6, el mismo Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es la verdad encarnada, Dios mismo hecho hombre. Y todas las palabras de Jesús recogidas en las Escrituras son la verdad. Siempre está en lo cierto, no se equivoca. Esto es tan contrario a lo que hoy en día se propaga. Hoy en día se dice, no hay una verdad absoluta, ¿verdad? Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, el otro tiene su verdad, y al final nadie se pone de acuerdo en qué es verdad, qué es mentira, y realmente se está divagando en varias verdades, que es una negativa en realidad de que exista una verdad. Pero Jesús dice, no, hay una verdad. Y esa está en mí. ¿Por qué lo puede decir? Porque es Dios. Dios hecho hombre. Él es la verdad. Y en Él está la verdad. Ese es el nuevo conocimiento que tenemos. Estamos en Cristo. Y por lo tanto, como nos dice Colosenses capítulo 2, no solo, vayamos un momento a Colosenses capítulo 2, no solo le recibimos para salvación, sino que luego permanecemos y somos edificados en Él para santificación. Fijémonos, Efesios 2, versículos 6 y 7, afirma: por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, así vivid en Él. ¿Cómo? Versículo 7. Firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Y a continuación les dice: mirad, no seáis engañados. Muchos dicen que hay verdades. Que nadie os haga cautivos, prisioneros, por medio de su filosofía, es la sabiduría humana, y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios y los seres humanos no. Lo dice el versículo 9. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Todo aquello que no es según Cristo no es la verdad, porque Cristo es Dios. Y por lo tanto no solo le recibimos para salvación, sino que vivimos en Él firmemente arraigados y edificados según Él nos instruye. Este es el primer cambio. Un nuevo conocimiento de Cristo. Versículos 20 al 21. Pero hay un segundo cambio, un segundo resultado de este cambio espiritual radical. Lo encontramos en el versículo 22. Un nuevo pasado. Un nuevo pasado. Fijémonos en el versículo 22. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Esto no quiere decir que tu pasado no existe. Tu pasado existe. Está ahí. Tú te vas a acordar de él, otras personas que te conocen se pueden acordar de él. Ahora, la vieja manera de vivir, por lo que te caracterizabas en el pasado, queda atrás. Y esos hechos ya no te caracterizan, sino que eran de antes de conocer a Cristo. Tienes un nuevo pasado. La idea principal de este versículo lo encontramos cuando dice: os despojéis del viejo hombre. Significa apartar, almacenar. De hecho, generalmente se utiliza en el Nuevo Testamento para quitarse una vestimenta, quitarse la ropa. Significa dejar algo a un lado, con la necesidad de sustituirle por otra cosa. ¿Qué se deja a un lado? ¿Qué es quitado? El texto dice: el viejo hombre, la vieja naturaleza, lo que antes eras gobernado por el pecado. Se usa en la Biblia para referirse a la persona antes de la salvación.
antes de la conversión. Este viejo hombre es característico, como dice el versículo, conforme a vuestra anterior manera de vivir. Anterior está en el pasado, un hecho consumado en el pasado. De hecho, es algo vitalicio. Tenemos una nueva naturaleza y detrás queda nuestra vieja naturaleza. No conviven las dos naturalezas, pero sí que hemos de seguir apartándonos y perseverando en no regresar a hábitos de nuestro ser anterior antes de Cristo. Es nuestro viejo yo. Queda en la cuneta, lo guardamos en el desván, nos olvidamos de él, pero todavía vivimos en esta carne, todavía vivimos en este mundo gobernado por la tentación, el pecado. Entonces todavía vamos a luchar, pero con una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Es como un cambio de ropa de temporada, pero definitivo. Ahora ya estamos notando que está cambiando el tiempo, ¿no es así? Ya venimos con más fresquito por las mañanas y dentro de nada, aquí en León, empezaremos a pasar frío. Y viviendo en León es normal el cambio de temporada de la ropa. Guardamos la de verano, tal vez, o la apartamos a otro lugar del armario y sacamos o ponemos adelante en los cajones la de invierno. Eso es temporal. Pero lo que está aquí diciendo Pablo es que una vez que has creído en Cristo, el cambio es definitivo. Es como si te vas a vivir a Canarias. Todos sabemos que tiene un clima similar todo el año, ¿verdad? No te vas a llevar tus abrigos, tus bufandas y tu ropa de invierno de León a Canarias porque sería absurdo. No la necesitas. En este caso, ya puedes olvidarte de tu viejo hombre. Ahora tienes una nueva naturaleza, has sido regenerado en Cristo y por lo tanto has de vivir conforme a esta nueva naturaleza. Hemos de dejar atrás lo que antes nos caracterizaba en nuestra vieja naturaleza. Esto se puede manifestar de distintas maneras. Tal vez salías con tus amigos a emborracharte al botellón y ahora ya no vas a querer hacerlo, no porque te lo imponen, sino porque tienes un nuevo deseo. Tal vez antes te caracterizabas por mentir, pero ahora ya no quieres mentir, aunque todavía luchas con esa tentación. Tal vez antes tratabas mal a tu familia hasta el punto de gritarles o pegarles, pero ahora en Cristo eso es parte del pasado y ahora deseas agradar a Dios y tratar amablemente a tu familia, proveer para ella, amarles y cuidarles. Ahora tus prioridades son distintas. Tu vida ha cambiado. ¿Por qué? Porque tu hombre interior ha cambiado. El viejo hombre ya no está, sino que está el nuevo. El viejo hombre, como dice el texto, se corrompe según los deseos engañosos. Se corrompe, se destruye, se arruina, perece. Un proceso continuo de decadencia, de corrupción, de ruina espiritual y moral. El hombre no va mejor. El hombre va peor. ¿Y se corrompe con qué? Con los deseos engañosos. Aquellas pasiones fuertes que son engañosas. No toda pasión es mala, pero aquellas que son en contra de lo que Dios dice en su palabra, sí. Y todo lo que no es conforme a la palabra de Dios es engañoso. Promete lo que no puede cumplir. Te conduce donde no te dice que te lleva, sino al lugar totalmente distinto. Es un placer ilusorio, fugaz. Y es interesante porque cuando el Nuevo Testamento utiliza esta palabra engaño, relacionado con la vieja naturaleza, se refiere y la usa en 4 áreas concretas. ¿Qué es especialmente engañoso? ¿Con qué especialmente en la vieja naturaleza el hombre se corrompe según esos deseos engañosos? Según la palabra, con 4 áreas. Las riquezas. El dinero es engañoso. El dinero no es malo. Gracias a Dios porque provee por medio de trabajos, otra vez provee por medio de herencias, otra vez provee por medio de los ahorros o de cualquier otra manera, todo viene de parte de Él. El dinero no es malo, pero si no le ponemos en el lugar que la Biblia dice y le damos la importancia que la Biblia dice, entonces va a ser engañoso. Hay mucha gente vive solo por el dinero, persiguiendo el dinero, persiguiendo las riquezas, persiguiendo una mejor posición, persiguiendo más posesiones, y es engañoso. Eso no le va a satisfacer. No solo las riquezas, la Biblia habla del placer. Vivimos una sociedad hedonista, la búsqueda del placer. Si no te da placer, no es bueno. Si te hace sufrir, deséchalo. Y estas personas, en sus deseos engañosos, como todos nosotros antes de Cristo, no somos distintos,
Están en la búsqueda de este placer que finalmente, realmente no te complace, sino que nunca encuentras.